Bueno, entonces, ¿cuál es la idea principal? Hermanos, nosotros debemos vivir, como decía el título, o nosotros debemos vivir a la luz de la Escritura, a la luz de lo que Salomón nos ha querido enseñar. Acá vivir dando, porque un día se va a recoger. Hay esperanza de parte del Señor. Así que ya nos estamos acercando al final de las enseñanzas de este libro de Eclesiastés. ¿Sabe cuánto tiempo llevamos ya en ellas? 6 meses. 6 meses en este libro. Y le doy gracias al Señor por poder haber hablado su palabra a través de este libro que, como un día el apóstol Pedro dijo en la misma escritura, dijo, hay cosas que el hermano Pablo nos dice y nos escribe que son difíciles de entender. Bueno, acá hay cosas difíciles de entender, pero creo que el Señor nos ha concedido gracia para poder entender, por lo menos, hermanos, la razón y el propósito principal que tiene este escrito para nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que Salomón ha hecho después de habernos hecho tantas exhortaciones a través de 10 capítulos? ¿Qué es lo que Salomón ha buscado hacer o qué es lo que ha tratado de hacer? Bueno, yo creo que si nosotros recordamos el propósito con el cual fue escrito este libro, entonces nos podemos dar cuenta de que no se ha salido de ahí. Lo que Salomón ha buscado es hacer un buen trabajo de demolición. ¿Cuál demolición? ¿La demolición de qué? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué es lo que quiere demoler Salomón? Quiere destruir toda expectativa que tengan los hombres. ¿Pero cuál expectativa? De poder alcanzar debajo del sol, con las cosas que hay debajo del sol, el sentido y la satisfacción de sus vidas. Eso es lo que Salomón ha venido haciendo y creo que nos ha dado argumentos muy sólidos precisamente para esto. Y un testimonio también. Nos ha dado un testimonio, no solamente a través de las palabras, sino un testimonio de vida, de que si él no lo logró teniendo todo lo que tenía, entonces de una vez nos asegura y nos deja por sentado que nadie después de él lo podrá lograr. Nadie después de él. Y va a ser así, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo ha dicho y lo ha determinado. Hermano, Dios no trajo al hombre a esta tierra para que en él se satisfaciera o tuviera plenitud en esta tierra con lo creado. Pero es lo que el hombre ha buscado. Poder llenarse, satisfacerse a través de cosas que Dios nunca creó para satisfacerlo a uno. Hay gente que ha querido vivir creyendo que la comida lo llena. Sí, lo llena por 5 o 10 minutos y después vuelve otra vez quedarse con hambre. Así que, hermanos, Salomón nos ha dado a través de lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, nos ha dado, hermano, nos ha dado ese testimonio, pero también a la misma vez nos ha dado imperativos que nos enseñan y nos ayudan a nosotros a vivir sabiamente en medio de esta tierra. Porque la necedad destruye, recuerden. Pero Salomón ahora sigue aconsejándonos y mandándonos a la misma vez por medio de proverbios útiles, porque acá seguimos con proverbios útiles. Proverbios que para ellos en ese tiempo eran muy útiles y que para nosotros también va a ser útiles, aunque tal vez nosotros no los tengamos en ese tiempo, no los escuchemos en ese tiempo, pero que nos ayudan precisamente a poder vivir en esta vida con el fin de llegar al propósito que tenemos. Miren, usted y yo tenemos que saber una cosa, y ya lo hemos hablado a través de Eclesiastés. Vivimos en un mundo cambiante. Usted y yo vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra incertidumbre? ¿Usted sabe qué quiere decir esa palabra? Yo le voy a decir el significado. La incertidumbre es la ausencia de certidumbre. ¿Cómo quedaron ahí? ¿Cómo los dejé ahí? ¿Los dejé igual o qué? ¿O peor? Voy a darles un ejemplo, pero es lo que ustedes dicen. Es lo que ustedes dicen. Voy a darles un ejemplo. Hay un joven que resulta que acaba de salir de sus estudios y ese joven está buscando trabajo y le dieron la oportunidad de una entrevista de trabajo a ese joven. Así que ese joven va a la entrevista, a la reunión que le llaman y él se reúne con el dueño de la empresa. Y se reúne durante más o menos 1 hora. Allá está reunido con el dueño de la empresa durante 1 hora. Cuando termina ese encuentro entre el joven y el dueño de la empresa, el empresario le dice, bueno,
Mañana nos contactaremos con usted nuevamente para informarle si el puesto es suyo o si de pronto hemos contratado a alguien más. Así que este joven sale de allí y de ahí hasta el otro día, ¿qué vive ese muchacho? Vive horas de incertidumbre. ¿Por qué? Porque tiene ausencia de certidumbre. ¿Cuál ausencia? ¿Cuál certidumbre? Bueno, él tiene incertidumbre porque él no sabe si al final conseguirá o no conseguirá el trabajo. La certidumbre, ¿qué es la certidumbre? Es la certeza, es la seguridad de algo que yo ya tengo. Él no la tiene. ¿Ve? Él fue a buscar un trabajo, le dieron la entrevista, pero le dicen, mañana lo llamamos. ¿Cómo queda el hombre? Con incertidumbre. Él no sabe lo que va a pasar. No sabe si al otro día le van a decir si es suyo o no es suyo el empleo o si no lo vuelven a llamar. Él no tiene entonces manera de conocer por el momento el resultado del proceso de selección al cual fue llamado. Él no lo sabe. No tiene cómo saberlo. Si usted y yo vivimos en un mundo cambiante, es habitual que la incertidumbre aparezca muchas veces en las cuestiones de la vida cotidiana y en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, como el joven, no tenemos cómo saber lo que va a pasar mañana. Usted y yo no sabemos qué es lo que el futuro nos va a traer. Usted y yo con exactitud no sabemos que mañana va a pasar esto y esto y esto y esto, y como es palabra mía, así fue. No sabemos. Nadie puede predecir el futuro. Entonces, por eso es que vienen estas palabras que Salomón nos quiere enseñar a nosotros el día de hoy. Y miren, hay algo. Usted y yo vivimos en un mundo de incertidumbre, en un mundo cambiante, pero ¿sabe qué queremos usted y yo? ¿Sabe qué queremos usted y yo? Mire a veces como lo ilógico de las cosas. Vivimos en un mundo así. ¿Somos conscientes de que vivimos en un mundo así? ¿Podemos predecir el futuro? No. Pero ¿sabe cómo nos gusta caminar a nosotros? Nos gusta caminar sobre seguro. ¿O quién de aquí toma decisiones o actúa para perder? Dígame. Ninguno. Eso es una realidad. Ahora, preguntémonos lo siguiente. En la vida que el Señor nos llama a usted y a mí a tener, en la vida de servicio, en la vida que ahora tenemos para Dios, ¿hasta qué punto usted y yo debemos ser prudentes respecto a ese servicio? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto o hasta dónde debemos usted y yo arriesgarnos como cristianos en cualquier obra que emprendamos que el Señor nos llame sin tener la menor garantía o certidumbre de que habrá un resultado? A usted y a mí nos gusta andar sobre seguro. Nadie actúa para perder. Pero preguntémonos, en el servicio del Señor, ¿cuán prudente estamos siendo? ¿Cuán responsables estamos siendo? ¿O hasta dónde realmente estamos arriesgando en lo que el Señor nos llama a nosotros a emprender? Porque en Eclesiastés, en días pasados, en capítulos pasados, el Señor dice, todo lo que esté a tu mano hacer, ¿qué? Hazlo. Miren, acá hay proverbios útiles para ellos en ese tiempo que son útiles para nosotros el día de hoy. Pero lo que pasa es que los proverbios de ellos y los dichos de ellos son muy diferentes a los que nosotros tenemos el día de hoy. Pero recuerde una cosa, hay un dicho que dice que usted y yo demos. ¿Damos para qué? No, el dicho no dice así. Usted da sin esperar ¿qué? Pero la realidad es que salió lo que hay en sus corazones. ¿Que usted da para qué? Para recibir. Así que ese dicho de que damos sin esperar es mentira. Porque aquí está la realidad, ustedes mismos lo dijeron. ¿Damos para qué? Para recibir. Entonces miren hermanos, miren cuán engañoso es el corazón del hombre. Todo lo que usted y yo hacemos, siempre lo que usted y yo hacemos, estamos esperando algo. Siempre esperamos algo. Así que quiero que a través de esta enseñanza
veamos dos puntos particulares. Quiero ver dos puntos particulares en esta enseñanza. Y el primer punto que quiero mostrarles es que si es para el reino de Dios, si es para el reino del Señor, entonces no tenga miedo, hágalo, atrévase y arriésguese. Ese es el primer punto. Si es para Dios, ¿qué tiene que pensar? Si es para Dios, hágalo, arriésguese, atrévase. Y el segundo punto tiene que ver con el último versículo que leímos, porque usted no sabe qué será mejor. Usted no sabe qué será mejor. Así que el primer punto es, si es para el reino de Dios, si es para nuestro Señor, arriésguese, hágalo, atrévase, porque usted no sabe qué va a ser mejor. Usted no sabe qué va a ser mejor. Así que vamos a iniciar con el primer punto. Y quiero darles precisamente, digamos que, teniendo en cuenta la audiencia a la cual Salomón le está hablando, usted y yo sepamos qué es lo que Salomón quiere enseñarnos. Porque aquí en el primer versículo, y en el versículo 1 y en el versículo 6, prácticamente tenemos lo que Salomón quiere enseñarnos a nosotros. En esos dos versículos. ¿Qué dice el primer versículo? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y el versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. A ver, la idea principal, ¿cuál es entonces? Dar para recibir. Bueno, la audiencia que tiene Salomón en mente es la siguiente. Vayamos al capítulo 12. Vamos a ir al capítulo 12, al versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Mire que el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 11 dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Entonces, si nosotros leemos esos versículos, damos cuenta de que Salomón está haciendo un llamado específico en un tiempo específico. ¿Los días de qué? De tu juventud. Los días de tu juventud. He ahí a las personas, a la audiencia que Salomón quiere hablarle. Ahora, no obstante, hermanos, podría llegar a nuestra mente inmediatamente que cuando hablamos de los días de la juventud, entonces usted diga, bueno, esto se trata de Cristian, esto se trata de Salomé, esto se trata de Angelita, esto se trata de Samuel, de Camilo, de Josué, o esto se trata incluso de los hermanos que en su mayoría en esta congregación son jóvenes. Y yo pregunto, entonces, ¿será que esta enseñanza no es para los que sobrepasamos los 35 o 40 años de ahí para adelante, entonces ya no sirve? Entonces, ¿será que tenemos que excluir a la señora Adriana, o excluir a mi esposa, o excluir a Pilarcita, o excluir a Germain porque entonces no es joven? Tal vez para usted cuando escuchamos juventud, ahí mismo pensamos en ellos. Ellos son los que necesitan. Inmediatamente. Ese es el corazón que muchas veces se presenta ante una predicación. Siempre pensando ¿en qué? En los demás, menos en uno mismo. Bueno, para usted y para mí, el término joven o juventud es la de un muchacho que no ha alcanzado su madurez. Ese es tal vez el término que usted y yo tengamos por joven, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted y yo no podemos definir ese término bajo esas circunstancias. No lo podemos definir bajo esas circunstancias porque eso es muy relativo. Le voy a decir una situación. Si yo con mi edad llegara a ser presidente, ¿usted qué consideraría? ¿Un presidente qué? Joven. Y tengo 42.
Y usted consideraría a un hombre de 40 años joven. ¿Para qué? Para una presidencia. Pero piense entonces también en lo siguiente. Piense en ese mismo hombre de 40 años que siendo joven para una presidencia, piense en ese mismo hombre de 40 años para ser un futbolista profesional, un deportista de élite. ¿Qué pasa? Tiene la misma edad. En un contexto es joven y en el otro contexto se considera ¿qué? Viejo o veterano. ¿Ve que no podemos tomar entonces juventud en los términos y las circunstancias que estamos hablando? Salomón lo que está haciendo aquí es ampliando un poquito el espectro. Él no solamente está incluyendo a muchachos, no solamente a niños, él incluye a todos, según lo que leímos, a todos aquellos que tienen aún la suficiente fuerza como para moverse sin restricciones. A una persona que todavía puede levantarse, a una persona que todavía puede hacer. Porque ¿qué dice? Acuérdate porque llegarán los días malos, donde tal vez ya los ojos no sirvan. Es a esas personas, a los que no están sufriendo ni padeciendo de esto, es a los que Salomón le está hablando. Y la pregunta es, yo creo que de todos los que estamos aquí, entonces todos tenemos que entrar ¿en qué? En esta bolsa. Acá ninguno se salva. Qué pena con ustedes si pensaron que se iban a salvar. A estas personas es que el Señor le está diciendo, hágalo, atrévase y arriésguese, porque todavía tiene fuerzas. Los días malos para ustedes todavía no han llegado, para ninguno de nosotros. Son aquellas personas a las que no se les ha oscurecido todavía la vista, aquellos a los cuales todavía no se les han mermado las fuerzas. Eso nos incluye a todos. Juventud entonces, no importa la edad. Juventud entonces es antes de que lleguen los días ¿qué? Malos. Eso es juventud. Y todos estamos aquí. Antes de que todo nuestro cuerpo empiece a fallar, antes de que los ojos ya no vean, las piernas no soporten caminar, los brazos ya no soporten peso, la comida ya le haga daño. Antes de que todo ese tipo de cosas pasen, es juventud. Y eso es lo que Salomón está hablando acá. Así que teniendo en cuenta la audiencia que Salomón a la cual está hablando, Salomón nos llama a tener en cuenta una cosa. Jóvenes, va a llegar el día malo. Va a llegar el día donde usted va a perder la fuerza. Va a llegar el día donde usted va a perder el empuje que tenemos para hacer muchas cosas. Y por eso es que Salomón aconseja. Mire, es tanto así que usted y yo, como escuchaba en estos días a alguien hablando que vino acá, y ustedes lo alcanzaron a ver, es que yo tengo 54 años. Y yo tengo 54 años. Y yo tengo 54 años. Y parece que con 54 años ya no podía hacer nada. Cuando la Escritura dice que a las mujeres se les puede ayudar si por lo menos cumplen con un requisito. Mínimo tiene que tener, ¿qué? 70 años. O sea que de 70 años para abajo, una mujer trabajadora todavía. Qué triste, hermano, que la gente hoy con 40, con 30, con 40, con 50 ya crea que es completamente inservible. Eso es otra cosa, ¿no? Irresponsabilidad, negligencia y pereza. Entonces Salomón está hablando aquí, está aconsejando que antes de que llegue el día malo, antes de que pierda sus fuerzas, usted y yo tenemos mucho todavía, ¿para qué? Para hacer, para dar. Entonces, acordémonos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Antes de que llegue el día malo, es lo que nos está diciendo Salomón. ¿Qué está diciendo Salomón de manera sencilla? Sirva al Señor mientras tenga fuerza. Sírvalo. Porque después no habrá nada que pueda hacer. Va a llegar el día donde usted ya no va a poder hacer nada por el Señor. Tenga mucho cuidado con eso. Muchos hoy en día dicen que quieren servir al Señor. Yo escucho a la gente, a los cristianos sí que los escucha uno decir, quiero servir al Señor. Pero los días pasan, que tienen fuerza, que tienen todo. ¿Y sabe dónde viven ocupados? En los negocios de este mundo. Es ahí donde están ocupados gastando su fuerza. Pero pregúnteles, ¿quiere servir al Señor?
Con mi vida completa. Con mi vida entera quiero servirlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que están esperando es a que les llegue el día donde ya no se pueden ni mover. Y entonces ahí es donde dicen, ay, ¿qué podría hacer para el Señor? Y es a eso a lo que Salomón nos está llamando, que la juventud debe ser aprovechada al máximo para servir. ¿A quién? Al Creador. Es de Él quien debemos acordarnos. Porque es de Él que al final podremos recibir algo verdadero. Porque yo le pregunto, ¿de qué le sirvió a usted trabajar toda una vida para conseguir una casa? ¿Qué resultado le dio? Se murió y nada se llevó. Sirva al Señor toda su vida. No importa que quede pobre en esta tierra, pero de Él podrá recibir ¿qué? Algo. Entonces, esto se trata de manera puntual, de que en esta tierra debajo del sol tenemos solamente dos opciones. Solo dos opciones. Arriesgamos nuestra vida, dedicamos nuestra vida al Señor o la desperdiciamos para este mundo. No hay más nada. No hay más nada. Eso es lo que tenemos. Esas son las dos opciones que tenemos. O vivimos acordándonos del Creador o vivimos desperdiciando nuestra vida viviendo en las vanidades de este mundo. No hay otra razón. No hay otras opciones. Así que usted y yo vivimos en un mundo impredecible, que no se nos olvide. En un mundo que es gobernado por Dios. Y esto es lo que es maravilloso, porque recuerde que la vida del cristiano es una vida ¿de qué? De fe. De fe. Vivimos en un mundo impredecible, pero es un mundo que es gobernado por el Señor. Aquí pasan en esta tierra cosas que no entendemos. No entendemos. Casi todas las cosas a nosotros nos salen de las manos. Usted y yo no tenemos control sobre muchos factores que rigen todas las cosas. Por ejemplo, el versículo 2 dice, reparte a 7 o a un 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? No lo sabemos. Versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hermano, dígame, ¿a dónde va el viento ahorita? ¿Lo ve? No lo sabe, pero tiene una dirección. ¿Sabe cómo están formando los huesos en el vientre de estas dos mujeres? No lo sabemos. Aunque la ciencia aumente, no lo sabemos, lo ignoramos. Usted y yo sembramos la semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabemos qué es lo mejor, si esto o aquello, lo uno, lo otro o los dos. No sabemos. No sabemos. Esto nos deja entonces ver que usted y yo no tenemos certeza. Tal vez usted y yo emprendamos una obra. ¿Cuánta gente emprende obras naturales? ¿Cuánta gente monta un negocio? ¿Cuánta gente se va a hacer una cosa? ¿Cuánta gente se va a hacer la otra? La pregunta es, ¿saben ellos si están seguros de que van a tener éxito? No lo pueden tener. No tenemos certeza de que el esfuerzo que hagamos en alguna obra va a tener éxito o no. Yo puedo montar un negocio mañana y lo podré montar con muchas ganas y con muchas buenas intenciones, pero yo no puedo tener la certeza de que sí va a tener éxito o no. No lo puedo saber. Yo no lo puedo saber. Pero aún con todo esto, el Salomón nos está haciendo un llamado no a emprender simplemente obras naturales, sino a emprender una obra ¿para quién? Para Dios. Y ahí Salomón nos dice, actúe, arriésguese, atrévase, hágale. Porque la pregunta nuestra como cristianos es, ¿hasta dónde es prudencia o hasta dónde es incredulidad? ¿Hasta dónde es prudencia o hasta dónde es incredulidad? Y usted ahorita va a dar cuenta de eso. Por eso Salomón dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 o aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere hacia el sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará.
Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire, a estos textos que acabamos de leer, se les ha dado diferentes interpretaciones. Y les voy a dar simplemente tres interpretaciones o ilustraciones que han dado estos textos, para que nos digan, miremos a ver qué es lo que quiere decir. Bueno, una de las ilustraciones que se le han dado a estos versículos es que en el tiempo antiguo, los egipcios, en el río Nilo, las aguas del río Nilo, las aguas subían, ¿cierto? Subían. ¿Y qué pasaba? Ellos lo que hacían era arrojar la semilla. Y entonces usted parecía que si esa persona tiraba la semilla a un río, ¿qué iba a pasar? Que eso se va a perder, ¿sí o no? Eso parece un acto de desperdicio, o sea, parece una locura, tirar una semilla a un río. Bueno, pero ¿qué pasa? Que ese río también va a bajar. Y llegaba el momento donde bajaba y descendía de tal manera que la semillita encontraba el lugar perfecto y propicio, porque el piso, ¿cómo se ponía? Fangoso, lodoso, que es el lugar perfecto. ¿Para qué? Para que salga, digamos, esa semilla de arroz, digamos, si era la que tenían que sembrar. Y entonces, ¿qué pasaba? La cosecha, tarde que temprano, iba a ser ¿qué? Producida, fructífera. Eso es una de las interpretaciones que hay. O sea, dándonos a nosotros la ilustración de qué es lo que quiere decir precisamente eso. Pero hay otra que ha sido usada tradicionalmente, y es precisamente haciendo un llamado a la generosidad. Que hagamos el bien, que usted invirtamos nuestros recursos con los que más lo necesitan. Porque hay un dicho por ahí que dicen popular y que se ha vuelto muy, muy popular en las iglesias cristianas, que dice: la generosidad no es dinero perdido, sino dinero invertido. Y yo no estoy diciendo que no, pero hermanos, tomar esto es así, desconociendo la obra del Señor, es difícil. Entonces, hermanos, esta es otra interpretación, hablando de la generosidad que demos, porque nunca vamos a perder, estamos invirtiendo. Ahora, también se puede tomar este pasaje, y han dicho que echar el pan sobre las aguas viene con la idea de que, ya hablando de Salomón, porque recuerden que Salomón, ¿qué hacía Salomón? Salomón traficaba, es decir, comerciaba con productos, y él mandaba barcos. ¿Recuerdan que él tenía barcos? Y él los enviaba, y después de ¿cuánto tiempo llegaban? Con otras cosas. Después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, les llegaban a él ¿qué? Producto precisamente de lo que él había enviado, de ese traficar. Así que él sabía que él enviaba ciertas cosas, él invertía, y luego de un tiempo le regresaban ganancias. Pero que al final él lo hacía, pero no era algo seguro. Estas son interpretaciones que se le han dado precisamente a estos textos, pero independientemente de cuál sea la correcta, todas tienen un mismo fin, y que viene precisamente con el punto que estamos tratando, y es de actuar, es de arriesgarnos, es de hacer. ¿Y sabe por qué razón? Porque aquí el que lo está mandando es el Señor. Usted y yo podemos tener incertidumbre en cualquier empresa que emprendamos en esta tierra. Usted y yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí el que nos está hablando y el que nos está diciendo arriésgate es ¿quién? Dios es el que nos está diciendo: dese, haga, viva. Porque si es para el reino de Dios, no tiene nada que pensar. ¿Y sabe por qué no tiene nada que pensar? Porque un mandato de Dios, porque un precepto de Dios y la promesa de Dios siempre estarán unidas. Siempre estarán unidas. Hermanos, entonces, para vivir sabiamente bajo el sol, como nos muestra Salomón, se requiere de una cosa: se requiere de fe. Y es la fe en la promesa. Es la fe en la promesa la que le da vida al mandamiento. Es fe en la promesa la que le da vida al mandamiento. ¿Por qué Abraham salió de su casa y de su parentela?
¿Por qué? ¿Por qué? Por la promesa. Porque pudo confiar en la promesa. Y entonces, cuando confió en la promesa, eso fue lo que le dio sentido ¿a qué? Al mandamiento. Porque ¿quién se lo estaba hablando? Dios le estaba prometiendo, y cuando Dios le prometió el que puede cumplir todas las cosas, entonces tuvo sentido para el ¿qué? El mandamiento. Un mandamiento. Que Robert me diga a mí, Melkin, tranquilo, confía en mí que le voy a dar la vida eterna. No, mami. ¿Qué? Ahí no hay nada. Pero si Dios me da la promesa, es en esa promesa que tiene vida el mandamiento, porque sé que Él es quien la puede cumplir. ¿Sí me están entendiendo, no? Ahí está. Así que esto se trata de fe, como les digo. Es un mundo lleno de incertidumbres, pero gobernado ¿por quién? Por Dios, hermano. Y eso es lo maravilloso, que usted y yo podamos darnos cuenta de que Dios nos llama a vivir, a hacer, a arriesgarnos en un mundo lleno de incertidumbres, pero que Dios es el que gobierna. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que puede que haya muchas pruebas. Hay muchas cosas, hay muchos traspiés a la hora de llevar a cabo la obra de Dios en esta tierra. Y eso usted y yo no lo podemos negar. Cuando usted y yo nos dedicamos a querer hacer la obra del Señor, ¿cuántas cosas se levantan? Piense nomás cuando usted quiere ir a orar. Piense nomás cuando usted quiere ir a orar al Señor y buscar al Señor. ¿Encuentra pruebas? ¿Encuentra situaciones que se levantan para estorbarle? No más desde cosas tan pequeñas como le estoy diciendo. Inmediatamente se levanta una cantidad de cosas para hacer la obra de Dios en esta tierra. ¿Y qué buscan? Buscan que usted y yo desistamos de hacer ese bien que el Señor nos llama a hacer. Pero lo que no puede haber en un cristiano es incredulidad. ¿Por qué? Porque todas las promesas que Dios ha dado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son en el sí y en el qué. Amén. Miren, voy a ponerles esto de otra manera para que ustedes me lo entiendan un poquito mejor. Yo les dije, aquí hay proverbios útiles. Entonces yo voy a usar dichos de aquí, nuestros, para que de pronto tengamos un poquito más en cuenta lo que el Señor está diciendo acá. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Arriésgate, ¿cierto? Por el Señor. Entonces hay un dicho popular que todos aquí nosotros conocemos. El que no arriesga un huevo, no gana un pollo. Ahí está, ¿sí ve? El que no arriesga un huevo, ¿qué? No gana el pollo. Si usted no arriesga el huevo, nunca espere tener un pollo. Pero hay muchos que quieren tener el pollo y no arriesgar el huevo. Eso es lo que está prácticamente diciendo. Miren, en el reino de Dios, el Señor dice que es necesario que hayan violentos. Porque son los violentos los que ¿qué? Los que arrebatan el reino de los cielos. Y es triste, pero es la verdad. Es triste, pero es la verdad. Hoy hay muchos arriesgando sus vidas por mentiras que les habla en una congregación. Hoy hay gente entregando, dando, arriesgándose, yendo, haciendo por una mentira que ellos creen que es verdad. Pero la pregunta es, ¿qué hay de aquellos que saben y que tienen la verdad como depósito? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos arriesgando? ¿Qué estamos? Miren, yo le pregunto una cosa. En su vida anterior, ¿a cuántas cosas usted no se arriesgó? ¿Cuántas cosas no sacrificó? ¿Cuántas cosas no expuso? Para no tener nada hoy. Pero sacrificó, se arriesgó y dio. Y es triste porque es la verdad. Hoy hay personas arriesgadas que exponen a sus familias, que exponen sus patrimonios, que exponen sus matrimonios, que exponen aún sus propias vidas. Y terminan haciendo todo lo que el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos, pero lo hacen de otra manera. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dijo, el que no dejara padre, madre, hijos, hijas, todas por mí, hermano, no es mi discípulo. Pero hay gente que hace esto por una recompensa terrenal. Si es capaz de dejar familia, hijos, padres, todo lo que sea, por irse para Estados Unidos, por irse para España, por ganarse un negocio, por hacer cualquier cosa, es capaz de sacrificar lo que sea. Hay gente que lo hace.
y lo arriesga. Y eso lo vemos en el mundo. Para lograr una meta terrenal y efímera. Pero, pregunto una vez más, para ustedes y para mí, muchas veces pedir dejar algo por el Señor es una exageración. Muchas veces es, uy, no, pero pastor, ya cómo va a llegar hasta por allá. Un sacrificio, qué difícil a veces para usted y para mí. Entregar, darnos, venir, hacer. Uy, no, eso es mucho para mí. Uy, no, es que estoy muy duro. Pero vaya, trasnóchese por algo terrenal. Vaya y acabe su vida y su salud por algo natural. Eso es lo que estamos hablando acá. ¿Cuánto nos estamos dando, arriesgando por la obra de Dios? Cuando es lo que el Señor nos dice, porque en Él sí podemos tener recompensa. En Él sí podemos esperar. Para muchos tal vez tirar el pan sobre las aguas parece un verdadero desperdicio. Y entonces puede llegar a decir, pero ¿de qué sirve tirarlo? Para muchos tirar el pan sobre las aguas parece un negocio de tontos sin sentido. Es eso. ¿Qué estamos arriesgando? ¿Qué estamos arriesgando cuando Dios nos llama a que trabajemos para Él? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y muchos dicen, uy, no, pero es que para el Señor hacer esto, para el Señor hacer lo otro. No, es como que no. Pero la vida cristiana nos llama a nosotros a correr riesgos por el avance del reino de los cielos. Nos llama a correr riesgos por el avance del reino de los cielos. Yo sé que si yo le pregunto a usted que si usted busca la extensión del reino del cielo por la tierra, yo creo que usted me dice, sí, eso es lo que queremos. Y creo que somos conscientes. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a correr los riesgos para que eso suceda? ¿Es eso lo que estamos dispuestos a hacer? Miren, hay muchos de los que se llaman cristianos hoy, engañados, pensando que dedicarnos al avance del reino de Cristo puede poner en peligro alguna seguridad que usted tenga. No, pero es que si me dedico solamente al Señor y entonces mi trabajo. Ven, desde ahí ya. Yo quiero que empecemos a pensar desde ahí. Pero quiere que le diga una cosa. Para hacer la voluntad de Dios, Dios nos dice que nuestra vida se va a poner en riesgo, que nuestro trabajo se va a poner en riesgo, que nuestra familia se va a poner en riesgo, que nuestros amigos se van a poner en riesgo. Y de ahí todo lo que usted quiera. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a eso? ¿O quién lo hizo entrar al cristianismo pensando diferente? Pero ¿sabe qué es lo que el Señor dice? Vengan a mí. Dejen todo por mí. No van a perder nada. Porque el resultado y la promesa se las he dado yo, dice el Señor. Así que la seguridad suya y mía en la obra del Señor está y se encuentra solamente en la fidelidad divina, en la fidelidad de Él, no en ninguna otra. El trabajo realizado, la semilla que usted siembre, seguramente va a traer su cosecha, la va a traer porque Dios lo ha prometido. ¿Qué está diciendo? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de ¿qué? De muchos días lo hallarás. Nuestras vidas siempre estarán llenas de riesgo, porque nosotros no conocemos el futuro. No conocemos lo que va a pasar mañana. Usted y yo somos del presente, y por eso el Señor nos llama a orar con fe. Nos llama a orar haciendo una inversión hoy, esperando que el resultado de Él sea el de mañana. Miren, qué fácil es escuchar a cristianos. Qué fácil es saber, escuchar y conocer de cristianos que se empobrecieron. ¿Sí o no? Hay cristianos que se empobrecieron, pero qué fácil es escuchar, ver cristianos empobrecidos por causa de su mal gasto y su extravagancia en las cosas naturales. De eso se ve más
que de lo otro. Qué fácil es ver cristianos pobres por el derroche, pero qué difícil es ver cristianos empobrecidos por el reino de los cielos. Qué difícil es ver eso. Muchos de los cristianos de hoy, queriendo servir al Señor, extienden su propio reino terrenal. Pero qué pocos viven empobrecidos, dando con liberalidad cristiana para el reino celestial. Y esto le estoy hablando en todos los ámbitos, hermanos. Por eso sí tenemos que mirar hacia atrás a nuestros hermanos de antaño, porque ellos son la nube de testigos que tenemos en el cielo. Ellos dejaron todo, dieron su vida, todo lo que tenían, por un tesoro más grande que no es de esta tierra, sino por uno celestial. Usted sabe que ese tabernáculo metropolitano de Londres, del cual nosotros hablamos, ¿sabe de dónde salió? ¿Sabe de dónde salió? De los recursos de Spurgeon, de los de él, y dejó a su mujer pobre construyendo ese tabernáculo. Spurgeon era un hombre que tenía recursos. ¿Y cómo quedó? Pobre, pero ahí está levantado. Ese tabernáculo desde el cual hoy se predica todavía la palabra. Qué tremendo, hermanos. Y hacía tratados. Todo eso que tenemos nosotros en escritos y muchas, él hacía tratados. Y si los vendían, ¿para qué? ¿Para él? No, para seguir extendiendo la obra. Entonces yo pregunto, ¿ese hombre se podía comer un pedazo de carne así si se lo quería comer? Y yo creo que lo podía comer con buena conciencia. Porque había invertido era para el reino del Señor. Pero usted y yo queremos primero la carne así de grande, y si queda alguna cosita, pues miramos a ver cuánto le invertimos para el Señor. Hablarles, y si nos pusiéramos a hablar de esto, hay muchas historias magníficas de lo que la gente ha hecho por la fe en el Señor Jesucristo. Personas que arriesgaron todo lo que tenían, y aún sus familias, por servir al Señor. Y eso nunca será pérdida. Nunca será pérdida. Nunca lo será. Esto no se trata de buenas intenciones. Mire, yo no quiero simplemente moverlos a ustedes a un sentimiento con lo que les estoy diciendo. Porque lo que les estoy diciendo es la verdad de la palabra. Así que esto no se trata de que en ustedes nazcan buenas intenciones, porque ya sabemos que eso no sirve de nada. La pregunta es que si usted y yo decimos que queremos servir al Señor, que sus vidas y mi vida no nieguen que estamos lejos precisamente de esa palabra y de esos deseos. Que usted y yo digamos, queremos servir al Señor, pero en la práctica solamente servimos a nuestros bienes y a nuestros deseos naturales. Porque eso se manifiesta, eso se ve, hermanos, eso se ve. Por eso es que el Señor dice que cuando nos amemos unos a otros, como Él nos amó, todos se darán cuenta de que somos sus discípulos. ¿Por qué la gente hoy tiene mal concepto del cristianismo y a los pastores? Porque ¿qué es lo que ven? Que viven para esto. ¿Por qué se le tiene tanta desconfianza al cristianismo? Porque viven para esto, que usted y yo no seamos juzgados de la misma manera. El cristiano no solamente es cristiano adentro, el cristiano parece y se hace ver cristiano. Eso es lo que pasa, eso es lo que debe pasar con todos nosotros. ¿Ustedes recuerdan los hombres que les fueron dados talentos de parte del Señor? La parábola de los talentos, ¿recuerdan? 3 hombres se les dieron talentos. 2 de ellos obtuvieron ganancias. ¿Por qué razón? Porque no se quedaron inmóviles. Ellos arriesgaron, el Señor les dio y ellos pusieron por obra con lo que el Señor les dio. Pero ¿qué pasó con el otro? Lo enterró, porque pensó mal del Señor, porque no tenía realmente un conocimiento de Dios, y entonces fue negligente y ni al banco lo llevó. Fue allí donde la incertidumbre tomó el lugar de ese hombre para hacerlo actuar en incredulidad, porque eso es lo que realmente había. Los otros, con los talentos que Dios les dio, simplemente lo usaron, se arriesgaron para vivir para el Señor. Pregúntese entonces, iglesia, ¿qué hay de nuestras fuerzas? ¿Qué hay de nuestros talentos? ¿Qué hay de lo que el Señor nos dio? ¿Qué hay con lo que hemos conseguido? Que yo sé que para cada uno de los que estamos hoy aquí, y me incluyo, hoy tenemos más de lo que nunca habíamos tenido. Yo estoy seguro de eso. Y tengo al Señor como testigo.
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Darnos la vida que no nos podíamos dar antes? ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos arriesgando lo que el Señor nos ha dado para ir más allá, extendiendo el reino de los cielos? Porque todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado algo. Y el consejo y el mandato es que no nos limitemos en cuanto a la liberalidad cristiana, en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Echemos ese pan de nuestros bienes, echemos el pan de nuestros talentos, echemos el pan de nuestros recursos, echemos el pan de nuestro tiempo, haciendo el bien sobre aquellos en los que tal vez usted y yo vemos un mal agradecimiento. Aunque nos paguen mal. Aún hagámosle bien a los que desechan el beneficio que les damos, a los indiferentes, a los impíos, a los que no ponen cuidado, no importa, echemos el pan porque Dios nos está diciendo que lo hagamos. Usted no sabe lo que será mañana. Usted no sabe cuándo le va a llegar el día malo. Aunque usted crea que cuando hace algo para el Señor, el trabajo es en vano. Aunque usted y yo, padres, aunque ustedes no vean signos de vida sobre sus hijos, aunque no los vean, a pesar de los desalientos que le causan, a pesar de la decepción que surge del mundo, y a pesar de la decepción que surge de la misma iglesia, usted y yo debemos salir como el sembrador y sembrar la semilla, aunque parezca que no haya cosecha. Aunque parezca que el tiempo es soleado y no va a caer agua, no importa. Dios me dijo que la sembrara. Yo la sembraré. Yo lo haré. Yo iré. Yo daré. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así el mundo se burle de usted. Así el mundo se burle de usted como se burló de Noé. 120 años. Aunque la carne se levante gritando, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¡Qué desperdicio! Si es que no veo nada. Aunque la carne lo haga. Confíe en el Señor. No se alarme. Espere un ratico más. Porque todo lo que hagamos para el Señor, nada se perderá. Nada es nada. Yo quiero que lo sepa. Todo lo que usted haga para Dios y para Cristo, nunca se perderá. Porque eso está siendo guardado en los cielos. Donde no hay polilla, donde no hay orín, donde no hay ladrón. Pero todo lo que usted haga aquí, hay ladrones, polilla y orín que corrompen. Si hay alguien que nos dio ejemplo de esto, es Cristo. Cristo se arriesgó, Cristo se atrevió, Él no escatimó nada que tuviera a su mano y a su alcance. Aún su propia vida la puso en la cruz para hacer la obra que le fue encomendada. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Él sabía quién había venido a servir, al Padre. Por eso no desconfió. Por eso se arriesgó. Porque sabía que lo que el Padre le había dicho era seguro. Que el trato que hicieron en la eternidad, eso nunca se iba a romper. Aunque tuvo que pasar aquí dificultades más allá de las que ustedes hemos pasado. Pero a ninguno de ustedes los dejó. Se arriesgó por ustedes. Mira, iglesia, debemos vivir bajo principios que nos muevan en fe. Que nos muevan en fe. Proverbios 19:17, ¿sabe qué dice? Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y hermanos, esas palabras son esos principios los que deben guardarse en nuestra mente. Si usted y yo gastáramos todo lo que somos y todo lo que tenemos bajo este mandato, nos exponemos a la mejor seguridad que hay. ¿Sabe por qué? Porque usted le presta al Señor. ¿Usted sabe qué es prestarle al Señor? ¿Usted entiende qué es prestarle al Señor? Que el Señor no es injusto para olvidar la obra de sus manos y la obra de amor que nosotros hagamos hacia su nombre. Pero como les digo, para hacer esa obra se presentarán muchas pruebas. ¿Y sabe qué va a hacer esas pruebas? Esas pruebas van a hacer que cuando usted y yo demos para el Señor, pareciera que se hubiera perdido. No, como que esa plática se perdió. Ese tiempito se perdió. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Échenlo,
Échenlo sobre las aguas. Parece un desperdicio, parece una locura para los hombres, pero yo les he dicho que lo encontraremos después de muchos días. Padres, madres, hermanos, háganlo. No importa, tal vez ni siquiera lo alcancen a ver en esta tierra, pero lo verán en los días de la eternidad, lo que ustedes hagan en esta tierra por el Señor. Tal vez ustedes se mueran y sus hijos no hayan llegado al conocimiento del Señor, pero tal vez después de muchos días el Señor quiera recompensar esa obra, porque Él ha dicho, échenlo, porque no sabemos nosotros, pero Él sí sabe. Él es el que prometió. Salmo 126:5 dice lo siguiente. Salmo 126:5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Iglesia, por favor, muévase por lo que la Biblia dice, no por lo que usted siente. Entonces, si es por el reino de los cielos, ¿tenemos algo que pensar? Hagámoslo, atrevámonos y arriesguémonos. Y como les digo, esto no es para producir en ustedes un mero sentimiento efímero. Efímero, porque hoy está y mañana se va. Lo que yo quiero es que usted y yo reflexionemos y nos preguntemos qué estamos realmente haciendo y qué estamos arriesgando para el Señor. Y entonces, cuando usted y yo meditemos, reflexionemos en esto. Sea el mismo Dios el que haga en todos y produzca en vosotros y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y sabe por qué debemos arriesgarnos, atrevernos y hacerlo? Porque no sabemos hasta cuándo puede durar esta juventud. Usted no sabe hasta cuándo le va a durar. ¿O quién lo sabe? Dígame cuenta. Por tanto, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, dice la Escritura. Con mano abierta y con corazones extendidos, repartiendo a 7 y aún a 8, dice el Señor. Imagínense que el número 7 en la Escritura es el número de la plenitud. Y el Señor dice, más allá de eso, más allá de eso hagan. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, hermano. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor de nosotros? Que hagamos y hagamos para Él todo lo que podamos hacer, que nunca será perdido. Si usted y yo gastáramos toda nuestra recurso terrenal en esto que el Señor nos dice, usted podría estar seguro de una sola cosa. Yo le presté al Señor. Y solo es una cosa. En Él nunca se perderá. Mire, pero ¿sabe qué es lo más tremendo de todo? Que usted le presta a un rico. Préstele a un rico. Y cuando usted le presta a un rico, ¿dónde está su seguridad? En que él sí me va a devolver mi plata, porque no ve que es que él es rico y mi platica está segura. O dígame si no, ustedes lo han hecho aquí. Yo lo sé. Estaban seguros por eso. Pero qué pobre y vana esperanza tenemos nosotros. Porque aquel que hoy está rico, a Job le pasó, al otro día estaba pobre. En un abrir y cerrar de ojos. El que hoy está rico, tal vez ya mañana no esté. Y se haya muerto. Y la plática que usted tenía tan seguramente invertida, se le perdió. Porque tal vez los hijos le digan, yo a usted no lo conozco. Y dígame. Pero quiere que le diga una cosa. Eso nunca le va a pasar con Dios. Nunca le va a pasar con Dios. Porque Dios ni faltará. Ni nada le faltará. Ay. Realmente debe haber un tesoro depositado en nosotros que es grandioso. La fe en Cristo Jesús. Y ese depósito que el Señor pone en nosotros es como aquel que invierte su capital en muchas empresas para poder tenerlo seguro. Hermano, es difícil que usted de pronto invierta en muchas empresas y sería muy raro de que todas fueran a la bancarrota. Hermano, invirtamos para el Señor en todo lo que a nuestra mano esté al alcance de hacer. Tal vez de una no haya resultado, pero de la otra sí. Tal vez con 3 no haya resultado, pero con el cuarto sí. Tal vez con 7 no haya resultado, pero con el octavo sí. No lo sabemos, hermano.
A eso es lo que el Señor nos está llamando. Invierta, hágalo, arriésguese, haga, viva para mí. Y el resultado soy yo el que lo voy a dar. Así que este es un llamado de parte de Dios a que usted y yo sirvamos al Señor y nos arriesguemos y vivamos y nos demos cuando mañana. Es ya, es ahora. Porque usted y yo no sabemos cuándo nos llegue el día de la calamidad sobre nuestra vida. Usted y yo no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Y ya usted y yo no podamos seguir haciendo el bien. Eso es lo que usted debería mucho saber. Señor, ¿será hoy el último día para hacer el bien? ¿Será el último día que me tendrán mis hijos? ¿Será el último día que me tendrán mis hermanos? ¿Será el último día que me tendrá mi familia? Esta ciudad en la cual estoy para hacer el bien. Cuando yo estudio este tipo de cosas y ahora entiendo de cierta manera eso, entonces entiendo al apóstol Pablo. Y entiendo la estrechez en la que vivió el apóstol Pablo. Porque si alguien supo que era vivir ahora para el Señor, fue Pablo, man. Siempre vivía con el radar atento y listo para hacer lo que fuera necesario para el reino de los cielos, sin importarle. Si tenía que trasnochar, si tenía que pasar hambre, si tenía que aguantar frío, no le importaba nada el valor. Porque para él, su ganancia era ¿quién? Cristo. Ahora usted puede llegar y decir, uy, pero este pastor me tiene aquí acorralado. No, y tal vez sabe qué es lo que hace la carne. ¿Sabe qué es lo que hace la carne? La carne se va a levantar y va a decir, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿Usted reconoce las palabras? ¿Sí las reconoce? ¿Quién las dijo? ¿Quién las dijo? Si las reconoce. Entonces no me diga que sí. Las dijo Nabal y aquel varón las leyó. Cuando David le pidió con sus siervos que le dieran un poquito. ¿Y qué dijo? ¿Voy a tomar yo lo que es mío y dárselo a un personaje que no conozco? Ay, hermanos, eso lo respondió Nabal, un insensato y un necio. Y por eso terminó lo que terminó. Mire, sepa una cosa. El llamado que yo le estoy haciendo el día de hoy a través de la palabra del Señor, el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, hoy mismo o mañana mismo, su carne se va a levantar haciendo esto. De seguro que esto le va a pasar, porque su corazón y la carne es egoísta. Y entonces ahí es donde va a entrar el engaño que les dije al principio. No, es que yo creo que para servir al Señor debo de ser prudente. ¿Ve? Ya ahí usted se vuelve prudente, responsable, cuando ya Dios le pide. Y entonces, cuando usted crea que dar su vida para el Señor tiene que ser muy prudente, entonces tiene que saber una cosa. Lo que se está levantando, lo que lo está sobornando, es la avaricia y la codicia de su corazón. ¿Sí hace la conexión? ¿Sí la hace? Porque cuando el Señor le demanda, entonces usted dice y se acuerda que es papá, que es mamá, que es hermano, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que trabajar, que tiene que esto y lo otro, cuando Dios le pide algo. Pero si es para un paseo, no importa si mi mamá está enferma, no está enferma, si tengo que ir a eso no importa nada. Pero cuando el Señor se lo pide, no, yo tengo que ser muy responsable. No, yo tengo que trabajar. Pastor, ¿cómo le ocurre? ¿Cómo voy a gastar mi tiempo en eso? Si es que yo tengo que ser padre, tengo que enseñar a mis hijos. No, tengo que trabajar y tengo que ser responsable para pagar los servicios y toda la cosa. ¿Será prudencia o será avaricia? ¿Será prudencia o será negligencia y pereza en el servicio del Señor? Son buenos poder preguntarnos esto a nosotros. Es bueno. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten, porque sé que también esto se puede malinterpretar. Ahora, yo no le estoy diciendo entonces que de manera impulsiva se dedique entonces a ser movido por sentimientos, pero le decía, no quiero que me mueva por sentimientos, sino por fe, y entonces usted ahora lo que busque es, entonces me doy, regalo todo lo que tengo, me vuelvo un irresponsable. No estoy hablando de eso.
Lo que le estoy diciendo es que usted, como siervo de Dios, siempre debe pensar en cómo mejorar su mayordomía mientras la tenga para el avance del reino de los cielos. Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 9, versículo 4, Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermano, qué tremendo es que usted y yo todo el día nos dediquemos a hacer las cosas del hogar, las obligaciones que tenemos, y en la noche, cuando estamos bien cansados, cuando ya nadie trabaja, voy a ir a buscar un momentito al Señor. Y entonces, ¿cómo queda uno allá? Eso pasa. Le estoy dando ejemplos prácticos para que usted sepa lo que es esto, lo que le estoy diciendo. Todo el día, desde las 6, levantadito, haciendo todas las cosas que tenemos que hacer. Y para las 9, 10, 11 de la noche, ahora sí, me voy a ir a buscar al Señor, pero tengo que ir a buscarlo. Que ya uno ni puede. En la noche no se trabaja. Es en el día que buscamos hacer la obra del Señor. Yo sé que hay obligaciones que tenemos que suplir, pero podemos suplir esas y aún las que el Señor demanda. Un hombre dijo lo siguiente, y quiero que tenga cuidado de esto. No hay riesgo en gastar dinero en un caso urgente y por buenas razones. Yo le pregunto una cosa. Resulta que usted no tiene ni un peso, pero tiene una platica guardada para una situación. Tiene una platica guardada para el arriendo, pensemos. Y usted no tiene ni un peso. Pero resulta que Samuel se enfermó. Entonces Luis le dice, no, esposa, somos muy responsables. Esa plata es para el arriendo, que el hijo se muera. ¿Lo hace? No, saca de esa plata y va y lleva a su hijo, porque es urgente, aunque esa plata se le gaste. Y usted la buscará por otros lados. Pero pídale algo, pídale, el Señor le pide algo. No, es que yo soy muy responsable. Esa plata no se puede tocar. Este tiempo no se puede tocar, porque es que yo soy tan responsable. Ay, hermano, pero si le pasa otra cosa, ahí sí. Ahí sí echa mano de su plata, de su tiempo, de sus recursos, de sus talentos, ahí sí. Hermano, es bueno que nos evaluemos el corazón a la luz de estas palabras. Porque creo que el Señor desnuda mucho de lo que realmente todavía hay en nosotros. Pero eso es prudencia, que sabe de dónde brota. De una fe débil, que al final termina siendo pecado delante del Señor. Sepa entender lo que es prudencia delante de Dios. Así que hacer la obra de Dios debe de ser en el tiempo de Dios. Y el tiempo en el que el Señor nos llama a hacer esa obra es hoy, en los días de la juventud. Porque tal vez sea el único tiempo en el que usted y yo lo podamos hacer. Pero es que yo oro al Señor. Yo voy y busco al Señor y nada pasa. No importa, siga buscándolo. Hasta que lo encuentre. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo, mientras yo esté aquí, podré ser encontrado. Mientras haya un día en esta tierra que todavía usted y yo podamos respirar, Dios sigue en su trono y sigue recibiendo a todo aquel que está perdido. Ay, pero es que con mis hijos yo les hablo y les hablo y les hablo y les hablo y les hablo. Pues sígales hablando, porque el Señor dice que en su tiempo Él dará el resultado, no sé yo. Seamos constantes, no de doble ánimo. Por eso el Señor dice que el doble ánimo no lo recompensa. ¿Entienden por qué? Yo entiendo, iglesia, que para esto los estorbos se van a levantar. La decepción que surge del mundo. La decepción que producen los hermanos en la iglesia. Muchas veces el suelo en el cual usted y yo estamos sembrando puede verse feo, puede verse malo, puede verse estéril. La perspectiva que usted y yo tengamos de recibir algo de esa tierra tal vez sea muy precaria. Yo sé que va a pasar, pero quiero que vaya a Isaías capítulo 32, versículo 20. Isaías capítulo 32, versículo 20.
Vamos a leerlo desde el versículo 18. El versículo 16. Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mire lo que el Señor está diciendo. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que siembran junto a todas las aguas, solo ellos serán bienaventurados. Así que hay cosas que son inevitables en esta tierra, sí, pero no por eso usted y yo estamos llamados a tomar la decisión por nosotros. Piensen lo siguiente. Si una nube está llena de agua, ¿qué dice el Señor? Sí o sí la va a traer a la tierra. Hermano, eso es así. Va a llover. Hermano, el Señor, imagínense cómo es bueno el Señor. Yo lleno una nube de agua. No se la voy a echar. Hermano, si el Señor la llenó de agua, es porque la quiere derramar para hacernos bien. Pero quiero que sepa una cosa, que también pasa, y que dice el versículo. Sea al sur o sea al norte, donde caiga el árbol, ¿qué va a pasar? Ahí se va a quedar. Y acá le hablo a todos los que estamos aquí. Va a llegar el momento en el que el hacha será puesta a la raíz del palo. Y a donde usted caiga, ahí va a quedar. ¿De qué lado va a caer? ¿De la derecha o de la izquierda? Pregúntese usted. Hoy usted puede preguntárselo. Si la raíz está puesta a la raíz si la hacha está puesta a la raíz del palo y la cortan, ¿a dónde va a caer usted? ¿A la izquierda o a la derecha? Pregúntese. Porque a la izquierda serán llevados al infierno. A la derecha entrarán al reino del Señor. ¿A qué lugar va a caer usted? Porque a donde caiga ahí se queda. Créame que no va a ser movido. No va a ser movido. Este pasaje, por medio de ese pasaje, un hombre conocido por todos, tal vez lo han escuchado, R.C. Sproul, a la luz de ese pasaje se convirtió al Señor. El varón dijo, si el Señor me mata aquí, ahí voy a quedar y voy para el infierno. No voy para el cielo. Y nadie puede cambiar eso. Si hoy usted cae, ¿a qué lado va a caer? ¿Derecha o izquierda? Porque no hay nadie que lo pueda mover. Hoy sí puede ser movido. De las tinieblas a la luz admirable. Pero en el día que caiga el árbol, de ahí no se va a mover. Ahí se va a quedar. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado de que precisamente la incertidumbre de este mundo nos lleve a nosotros a actuar en incredulidad y se paralicen muchas de las obras que usted y yo estamos llamados a hacer. Mucho cuidado que sea nuestro vientre el que esté paralizando las obras que tenemos que hacer. Porque en aquel tiempo, uno de los obstáculos que estaba restringiendo a los hombres la cosecha o la siembra era el viento. Entonces pasaban ráfagas de viento. ¿Y qué hacía el varón? Se paraba y decía, no está pasando. Y si cierra la semilla, se pierde. Y entonces se quedaba ya pensando, ¿cuándo, en qué momento era que iba a ser el tiempo propicio y perfecto para poder sembrar? Y la otra era aquel que estaba mirando las nubes. Ay, hoy sí, hoy no, hoy sí, hoy no. Y entonces nunca se decidía a sembrar. Y por lo tanto se quedaba, ¿qué? Sin nada, sin cosecha. Yo sé que en la enseñanza pasada hablamos de que la sabiduría nos da planeación, ¿sí o no? Entonces usted podrá decir, entonces planeo o no planeo. No, es que es tanto la una como la otra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando no planeamos, eso es de necios. Pero el punto aquí es
que usted y yo nos volvemos tan planeadores que a no ser de que el resultado que yo quiera se dé, no hago nada. Y entonces terminamos haciendo nada. Porque estamos esperando ¿qué? El tiempo perfecto. Pero el tiempo perfecto usted y yo no lo sabemos. El tiempo lo conoce ¿quién? El Señor. Y si Él nos dice que este es el tiempo para sembrar, entonces usted y yo tenemos que decir, voy a sembrar, aunque el piso y el terreno parezca mal. Eso no nos corresponde a usted y a mí. Así que si a usted le gusta andar mucho sobre seguro, usted siempre va a tener excusa para hacer la obra del Señor. Usted siempre va a estar esperando el tiempo favorable. Y bajo el nombre fraudulento y perverso de la prudencia, usted va a dejar pasar la temporada de oportunidades. Iglesia, para usted y para mí solo hay una vida en esta tierra. Para usted y para mí solo hay una temporada de oportunidades. No hay 2 ni 3. Solo hay una. Y estamos en ella. ¿Cómo la estamos aprovechando? Mire, usted y yo tenemos un mal con el cual tenemos que trabajar. Porque usted y yo siempre, en la temporada actual, ¿sabe cuál es la temporada actual? Tiempos malos, gente que no escucha, hijos rebeldes. Ese es el tiempo en el que vivimos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, usted va a estar posponiendo la obra que Dios le ha pedido a un momento más apropiado. ¿Sabe cuál es la cuestión? Que todos los días van a poner peores. Entonces, ¿cuándo va a ser la obra del Señor? ¿Cuándo la va a hacer? Dígame. Entonces, hay más oportunidad hoy que la que va a haber mañana. Hágala hoy. Arriésguese. Viva. Dese para el Señor. No, es que yo he ido y yo busco y yo hago, pero no, entonces vamos a esperar. No, hagamos, iglesia. Porque si nos vamos a mantener observando las circunstancias para actuar, mis hermanos, no va a llegar ni un solo tiempo al que usted y yo digamos, este día sí es el bueno. No lo va a haber. Más bien confiemos en Dios, porque si no seremos culpables de desobediencia. Y vamos a estar cediendo ante cualquier circunstancia y desaliento. Y eso nunca va a traer una cosecha. Nunca la va a traer. Ni aquí ni en la eternidad. A lo que usted y yo muchas veces llamamos prudencia. ¿Sabe cómo lo llama la Escritura? El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. No le pida al Señor lo que usted no ha hecho. No le pida al Señor lo que usted no ha hecho. Eso lo dice Proverbios 24. Así que acá tenemos una cantidad de responsabilidades cristianas. Y nunca van a faltar las excusas que demoren nuestro deber. Y nos lleven a pensar, no, mañana va a ser mejor. Mañana haremos las cosas con menos riesgo. Hermanos, que ni el viento ni las nubes paralice la obra que usted y yo tenemos que hacer para el Señor. Ay, es que me sentí mal, hoy me sentí bien, no es que mi esposo está así, no es que mi esposo está así, no es que mi hijo está así, no es que no hay plata para esto, no hay plata, no es que no, que nada de eso le estorbe lo que el Señor le ha dicho a usted que tiene que hacer. Porque mucho de su servicio no necesita plata. Pero hay personas que las circunstancias, el clima, el sentimiento, cómo levantó, cómo todas las cosas, lo mueven a hacer o no hacer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando no hacemos lo que tenemos que hacer en la fe del Señor? ¿Sabe qué manifiesta esto? Un corazón que tiene una grande falta de propósito para Dios. El que piense que habrá un momento propicio para servir al Señor de todo corazón, se está engañando a sí mismo. Y todavía no le ha alumbrado la luz del Señor. Lo que le está manifestando eso, aquel que está buscando a toda hora el tiempo propicio, aquel que está buscando, no, es que tiene que ser así, tiene que presentarse así, ¿sabe qué es lo que está mostrando? Un corazón maligno de incredulidad, un corazón infiel y lento para servir al Señor. Y de eso hay mucho hoy en medio de la iglesia. Así que examinémonos para que haya en nosotros
Prontitud, determinación y propósito para el Señor. Prontitud, determinación y propósito. Dejemos de estar, dejemos de estar magnificando lo insignificante. Ay, es que llovió. No, no se puede servir al Señor. Es que me dolió por aquí el páncreas. No, no puedo servir al Señor. No, es que hoy, ay, el dedito pequeño del pie me dolió. No, no puedo servir al Señor. Ah, es que tengo un dolor de cabeza. No puedo servir al Señor. Pero estoy seguro que nada de eso le impide a usted ir a trabajar. No haga como el perezoso. Es que el león está afuera. Seré muerto en la calle. Buscando excusa todo tiempo. No magnifique lo insignificante. Porque el que confía en el Señor, aún los desalientos insignificantes no van a tener peso. El viento, las nubes y las circunstancias que le generen riesgo no le van a dificultar el trabajo. Porque cuando la gracia de Dios se mueve, el corazón la siente y está dispuesto a orar. Si Cristo está cerca de nosotros, hemos cantado el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Van a haber riesgos y dificultades en las obras que hagamos para el Señor. En todo tiempo. Pero aún así el Señor dice, es el tiempo de la siembra para que un día cosechen. Aunque haya dificultades que siempre le va a haber, el Señor dice, este es el tiempo aceptable para mí. Hermano, usted no sabe que tal vez en el tiempo de mayor oposición siga usted siendo fiel al Señor y ahí es donde el Señor diga, este es el día aceptable. Y vea usted lo que no vio, tal vez en los días donde usted pensó que sí era propicio. Porque es Dios el que ha dicho. No esté buscando lo seguro. No esté buscando lo seguro. Porque usted y yo no conocemos la obra del Señor. Así como no sabemos cómo deforman los huesos en el vientre de una madre, tampoco sabemos lo que el Señor traerá para mañana. Pero si cosechamos hoy, de seguro que segaremos. Así que, mis amados hermanos, pensemos que Dios es el que hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Es Dios el que hace todas las cosas. Por eso el Señor nos invita a que salgamos de la zona de confort y le obedezcamos. Porque si es para el reino de los cielos, ¿a qué nos llama el Señor? Dese, hágalo, atrévase y arriésguese. Con esto entonces doy inicio al segundo punto que es corto. Hágalo, porque usted no sabe qué será mejor. Por la mañana siembre, ¿sí o no? Dice el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Lo que usted está haciendo por la mañana, no lo deje de hacer por la tarde, porque no sabe si lo de la mañana o de la tarde es lo que va a funcionar, usted no lo sabe. Puede que sea uno, puede que sea otro, puede que sean los dos juntos, pero no lo deje de hacer. Mire, es la fe en Dios que nos ha dado por su Hijo Jesucristo, quien arriesgó todo por un mandato y promesa segura del Padre, salvar pecadores que habían sido conocidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínese, usted y yo sin existir, y el Señor ya le había dicho, vas a pagar por esto, te voy a dar esto. Y él dijo, sí, yo voy y pago por esto, sin conocernos, sin haber existido. Miren, si usted y yo hemos creído en Cristo para salvación de nuestras almas, usted y yo fuimos salvos por la preparación del terreno de parte de Dios, no por lo que usted y yo hicimos. El plan le pertenece al Señor, y el Señor hizo todo para que usted y yo fuéramos salvos. Así que Dios nos trajo a usted y a mí, porque el Dios que está arriba en el cielo aún hoy trabaja, de día y de noche, porque el que guarda a Israel no se duerme. Así que, mediante el trabajo de la mañana y de la tarde, de un Dios que ha levantado hombres y mujeres
que diligentemente, como dice Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, siembra la semilla. Quiero que sepan una cosa. No sé si en esta tierra, no sé si en la vida, allá en la eternidad, pero una cosa sí, cosecha se verá. Cosecha se verá de parte del Señor. Bendito el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo que hay en los hogares de esta congregación. Porque es a través de ese mensaje que hombres y mujeres, por amor a su Salvador, se arriesgan. Aunque la incertidumbre se levanta, aunque la rebeldía de sus hijos se levanta, aunque su esposo se levanta, aunque su esposa se levanta, aunque todo se levante y le pueda generar dudas, ellos no retrasan su servicio a Dios. Más bien aceleran con diligencia, porque Dios dice, siembren, que yo cosecharé. Dele a otro lo que usted por gracia ha recibido. Lo mismo que hicieron por nosotros, hagámoslo a otros sin demoras. Y esto implica un ejercicio continuo de la labor de la siembra. No es que usted y yo nos limitemos a unas cositas poquitas. No, hermanos, la limosna es un trabajo externo. Pero la generosidad es interna. Y por eso el Señor nos llama a que no perdamos el tiempo mientras haya oportunidad para hacerlo. Acuérdense que la temporada de oportunidades es ¿cuándo? Hoy. Hagamos la obra del Señor en la mañana. Hagámosla en la tarde. Y no retiremos nuestra mano. ¿Nos vamos a cansar? Sí, nos vamos a cansar. Porque estamos en un cuerpo de corrupción. Pero no nos cansemos en ninguna manera de hacer ese precioso bien. Ni de la vida con la que contamos para sembrar la semilla que produce vida eterna. No deje de hacerlo, hermano. Porque aunque usted y yo estamos en un mundo de incertidumbre, no hay incertidumbre en la obra de Dios. Y en Dios no hay ninguna incertidumbre. Porque en Dios no hay sombra de duda y de variación. Déjele el resultado a Él, que es misericordioso. Déjele el resultado a Él, quien da vida por medio del precepto. Es que yo por la mañana hice esto, pero por la tarde, como no me dio resultado por la mañana, pues voy a hacer esto por la tarde. No, lo que está haciendo en la mañana, hágalo en la tarde. No cambie la obra de Dios, sígala haciendo, porque usted no sabe si en la mañana o en la tarde le va a dar, pero de una u otra manera, el Señor dice, va a dar. Miren, acá no se trata de si alguno va a prosperar. Acá se trata de si lo que hacemos será igualmente bueno. La semilla que se siembra en los corazones de la iglesia, de padres, de madres, de hermanos, de tíos, de abuelos, de abuelas, de niños, está más allá. Ese valor de esa semilla está más allá de todo cálculo que usted y yo podamos hacer. Por más que se levante rebeldía, ignorancia, dureza, todo lo que se quiere interponer para la cosecha de esta semilla, si esa semilla cae, Dios la puede hacer fructificar, independientemente de que sea el piso que sea. Los egipcios tiraban sobre un río, y cuando todo descendía, salía. El evangelio en la mañana y en la tarde es capaz de ablandar un corazón. Separa. Así que como dice la Escritura, en Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Leámoslo, por favor. Gálatas 6, 9 dice lo siguiente. Todos, quiero que todos lo tengan. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, ¿qué? Si no desmayamos. Palabra del Señor es esa. Concluyo con lo siguiente y les pregunto, ¿qué bendición está haciendo y está trayendo usted a sus semejantes, a sus familias, a la iglesia, a Ipiales?
Su profesión de fe testifica de sus principios bíblicos. Los que lo rodean se enriquecen de sus talentos y gracia. ¿Se benefician los que lo rodean de sus oraciones y de un buen servicio al Señor? El poder de hacer el bien fluye de una voluntad de gracia de hacerlo. Así que no espere que la importunidad se levante. Apresúrese a entrar de inmediato a la esfera del trabajo práctico para nuestro Dios. Porque una medida de desánimo siempre va a estar ahí, siempre va a estar lista. Yo le pregunto, y en esto no me quiero meter ya, pero solamente le pregunto, cuando usted va a usar su tiempo de ociosidad, ¿qué se le impide? ¿Se le levanta algo? Cuando usted se va a ver una película con sus hijos, ¿se le levanta la rebeldía? ¿Se le levanta la desobediencia? No. Pero cuando usted va a hacer una obra para el Señor, siempre se le va a levantar algo. Así que siempre va a haber una excusa para la demora. Nunca va a faltar. Nunca. No piense, entonces mañana va a ser más favorable. La tormenta pasa. Ocúpese y ocupe la mente en las cosas que de verdad debe ocuparlas. Y entonces, hermanos, no deje pasar la temporada de oportunidad para su hijo, su hija, su padre, su madre, el mundo que lo rodea. Porque hay un dicho popular que dice que el que piensa, pierde. Para el Señor no piense, hágalo. Y el Señor, si no desmaya, traerá cosecha. Oremos al Señor.